nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, anunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Bien, entonces vamos a dar inicio, hermanos, con la temática de esta hora. Si me acompañan, oramos y de esa manera iniciamos. Querido Padre, te agradecemos, Señor, porque casi estamos finalizando el día. Hemos recibido de tus cuidados, tus bendiciones, pero tú nos permites el poder reunirnos para poder estudiar una temática que es brazo de esta última obra que hay que realizar como pueblo, de este último mensaje de misericordia que hay que dar. La Reforma Pro Salud, importante en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que este principio de salud que estamos o que vamos a empezar a estudiar, podamos también, si no lo hemos practicado, podamos hacerlo de ahora en adelante. Te lo pedimos y lo agradecemos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a iniciar. Es el sol como un remedio natural, y la verdad que muy pocas veces, hermanos, se habla del sol. Generalmente cuando hablamos de una temática que está relacionada con la Reforma Pro Salud, generalmente nos enfocamos casi al 100 o un 90% al asunto de la alimentación. Pero el sol o la exposición al sol es un remedio natural también, es uno de los principios de salud que el Señor nos ha dejado. Sabemos que sin alimentos podemos sobrevivir poco tiempo, sin agua, y ya lo hemos estudiado ya la temática del agua, podemos sobrevivir días, sin aire, que también ya estudiamos sobre el aire, solamente minutos. Pero cuando hablamos del sol, hermanos, de una exposición solar suficiente, si no lo hacemos, nuestra salud se va a ir deteriorando lentamente. No hay tiempo exacto para decir sin sol me muero en cuántos días o en cuántos minutos, pero sí se irá deteriorando lentamente. Estamos todavía con un poco de frío quizás de estas etapas, pero es importante que en el momento de poder tenerla presente esa información en nuestra mente, para que cuando aparezca el sol, hermanos, podamos exponernos un poco al sol. El Salmo 92, en el versículo 4, dice el salmista David, inspirado por Dios: por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Hermanos, cuando estudiamos el tema de la Reforma Pro Salud, es como adentrarnos al estudio de la naturaleza. La Reforma Pro Salud, con todos sus principios, son principios naturales, por eso también recibe el nombre de ley natural o leyes de la naturaleza. Estudiar la Reforma Pro Salud es adentrarnos al estudio de la naturaleza. En la última temática que estuvimos hablando sobre el estudio de la fisiología y las leyes naturales. Hermanos, eso es, déjeme decir, el segundo libro de texto. No solamente estamos hablando de estudiar el árbol y todas las cuestiones de la naturaleza. El ser humano es el ser creado también por Dios, es la corona de la creación, y estudiar la fisiología también es estudiar la naturaleza. Hermanos, dice el salmista David: cuánto me has alegrado en Jehová con tus obras, en las obras de tus manos me gozo, porque el sol es
es algo que Dios ha creado, es parte de la naturaleza. Entonces, Ministerio de Curación, página 367, dice, así también hoy el hombre por sí mismo, dice, es incapaz de leer debidamente las enseñanzas de la naturaleza. No la puede hacer por sí mismo. Para que pueda entender la naturaleza, no puede hacerlo por sí mismo. Si no lo guía la sabiduría divina, el hombre exalta la naturaleza y sus leyes y las sobrepone al Dios de la naturaleza. Por eso hay un énfasis bien marcado aquí, hermanos, porque volvemos a repetir, la reforma pro salud es adentrarnos al estudio de la naturaleza, pero si le damos más énfasis al ajo, a la cebolla, al sol, como lo que vamos a estudiar ahora, entonces se está ocupando el lugar que debería ocupar el Dios que creó todas esas cosas. Por eso el pensamiento del Ministerio de Curación dice que si no es guiado, cualquier estudio que tengamos, hermanos, y esto es bien importante, es muy sutil hablando de la reforma pro salud, porque cuántas veces no hemos escuchado la expresión de que es el agua el que me sanó, o fue el jugo verde el que me sanó, cuando en realidad es Dios el que sana, es el único que puede sanar. Utiliza esos medios o puede utilizar esos medios, pero el único que puede sanar es Dios. Es Dios, así que no antepongamos, hermanos, la naturaleza sobre el Dios de la naturaleza. Si no lo guía la sabiduría divina, el hombre, dice aquí, va a exaltar la naturaleza y sus leyes y las va a sobreponer al Dios de la naturaleza. Por esto, las meras ideas humanas respecto de la ciencia, dice, están a menudo en contradicción con la enseñanza de la palabra de Dios. Mas para los que reciben la luz de la vida de Cristo, la naturaleza, dice, vuelve a iluminarse, sin perder de vista de que Dios es el Dios de la naturaleza. En la luz que brilla, dice, desde la cruz podemos interpretar acertadamente la enseñanza de la naturaleza. ¿Cómo estudiamos entonces esta temática? A la luz de la palabra de Dios con la inspiración divina. Ahora, el libro Hijos e hijas de Dios, en el capítulo nos ayuda a comprender la naturaleza. Dice así: en el plan de redención hay misterios que la mente humana no alcanza a imaginar, cosas que la sabiduría humana no puede explicar, pero la naturaleza puede enseñarnos mucho con respecto al misterio de la piedad. De paso, hermanos, la naturaleza ha quedado como un segundo libro de texto, pero nos vamos a enfocar porque hoy vamos a estudiar algo que Dios ha creado, como es el sol, es parte de la naturaleza. Y del sol, estudiando esta parte como un principio físico, como un principio de salud, podemos llegar a comprender, dice aquí, el misterio de la piedad. Por lo tanto, sigue diciendo, hijos e hijas de Dios, permitamos que la mente de los jóvenes aprenda del libro de la naturaleza tanto como sea posible. Toda hierba, todo árbol que lleva fruto, toda vegetación se nos concede en nuestro beneficio. Fíjese bien aquí, hermano, todo tiene un propósito. Aunque aquí no resaltó el sol, pero toda la naturaleza nos fue dada y nos trae beneficios. Han de leerse, dice, los misterios del reino de Dios en el crecimiento de la semilla. Dios decidió que la naturaleza fuera para el hombre un libro de texto que lo apartara de la senda de la desobediencia y lo trajera de vuelta a Dios. Preste atención a este pensamiento, hermano, porque estamos en hijos e hijas de Dios, pero más adelante vamos a ver específicamente cómo Dios cita al sol para poder cumplir precisamente esto que estamos leyendo en este momento. Todo lo que está en la naturaleza, dice Dios, lo decidió que fuera para el hombre un libro de texto, y cada cosa de la naturaleza, hermanos, lo tendría, porque ese era el propósito de Dios, que apartar de la senda de la desobediencia, y la función era traerlo de vuelta a Dios. Hay necesidad
de un íntimo estudio de la naturaleza bajo la dirección del Espíritu Santo. El Señor, termina diciendo el pensamiento, está dando lecciones objetivas, está familiarizando la mente humana con las verdades más santas por medio de las cosas más sencillas de la naturaleza. Hermanos, este pensamiento es sumamente importante. No olvidemos que cuando dice el Espíritu de Profecía que la Reforma Pro Salud es el brazo derecho de esta última obra o de este último mensaje, y la Reforma Pro Salud es adentrarnos al estudio de la naturaleza, el agua, el aire, el sol, el descanso, porque al estudiar el descanso y el ejercicio es estudiarlo desde el punto de vista del ser humano, que es la corona de la creación, con todos sus ciclos circadianos, qué es lo que está ocurriendo, cómo tienen los movimientos corporales a través del ejercicio físico, cómo se mueven los músculos, todo nuestro ser. Hermanos, es estudiar la naturaleza precisamente, pero estudiar cada principio de salud, hermanos, trae lecciones que son no solamente físicas, sino también espirituales. Entonces, voy a recalcar una vez más esto, porque vamos a leer otro pensamiento y aquí, fíjense, viene la parte importante en relación al sol. Y solamente quiero recalcar esto. Dios decide que la naturaleza fuera para el hombre un libro de texto. Y leyendo ese libro de texto y estudiándolo bajo la dirección del Espíritu Santo, lo iba a apartar de la senda de la desobediencia y iba a cumplir la función de traerlo de vuelta a Dios. Y que el Señor, hermanos, en este tiempo está dando lecciones que son objetivas, quiere decir una lección que tiene un objetivo, y está tratando de familiarizar la mente humana con las verdades más santas, mira aquí, por medio de las cosas más sencillas de la naturaleza. Hermanos, el Señor está dando en este tiempo lecciones para que la mente del ser humano se familiarice con verdades que son santas, pero lo va a hacer a través de la naturaleza. Ahora sí, después de que recalcamos una vez más eso, voy a compartir con ustedes el otro pensamiento que es específico, hablando en relación a esta temática, que se encuentra en el libro Hijos e Hijas de Dios, en el capítulo, ahí mismo, nos ayuda a comprender la naturaleza, porque este es un pensamiento clave para este estudio. Escucha aquí cómo dice el Espíritu de Profecía. Cada rayo de sol, que es lo que vamos a estudiar, esa es la temática, cada rayo de sol, cada pedazo de pan, cada gota de agua, son dones del amor redentor y ruegan al pecador que se reconcilie con Dios. Hermanos, cuando en el pasado estudiamos la temática del agua, leímos este pensamiento también, porque recuerde que el Señor está tratando en este último tiempo de darnos lecciones objetivas para que la mente del ser humano se familiarice con esas temáticas que son verdades santas, dice el Espíritu de Profecía. ¿Cómo lo iba a hacer? A través de la naturaleza, medios sencillos. Entonces, cada vez dice aquí que usted siente una gotita de agua, hermanos, en cualquier forma, y aquella vez estuvimos hablando de que ya sea que llueva, ya sea que se bañe, ya sea que lo tome, porque el agua es de uso interno y de uso externo, cada vez que usted está en contacto con el agua, dice el Espíritu de Profecía, es una manifestación del amor redentor y están rogando esas gotas de agua, hermanos, para que el pecador se reconcilie con Dios. Esas gotas de agua, hermanos, están hablándole, están dando lecciones objetivas, Dios a través de esas gotas de agua. Pero no solamente eso. Hijos e hijas de Dios también hablaba del alimento. Esto es Reforma Pro Salud, hermanos, el agua, la alimentación. Cada vez que usted lleva un bocado de alimento a su boca, esta es una manifestación del amor redentor, y ese bocado de alimento está rogando, es el medio que Dios utiliza de manera sencilla para rogar al pecador a que se reconcilie con Dios. Pero tenemos que hacer énfasis una vez más en los rayos del sol,
porque va a ser la temática que vamos a tener, que por cierto lo vamos a dividir porque hoy no nos va a dar tiempo de terminar todo el material. Pero hablando del sol, hermanos, que es un remedio natural, que es uno de los agentes divinos en el medio de la restauración y prevención de enfermedades, el Señor dice que cada rayito de sol que llega a nuestro cuerpo, que toca nuestra piel, es una manifestación del amor redentor, y cada rayo del sol, hermanos, a la cual nos exponemos, está también rogando al pecador a que se reconcilie con Dios. ¿Por qué? Porque Dios está hablando por esos medios de la naturaleza para que la mente humana se pueda familiarizar con temas santos y sagrados. El libro La Educación, en la página 18, dice: los misterios de la luz y del sonido, del día y de la noche, todos eran temas de estudio para los alumnos de la primera escuela de la tierra. Hermanos, ¿a quiénes se está refiriendo aquí? A nuestros primeros padres, Adán y Eva, también estuvieron en esa escuela, también tuvieron ese libro de texto de la naturaleza, y en esos rayos de luz, hermanos, en los misterios, dice aquí, porque esto es algo que para la mente humana es algo misterioso, no llegamos a comprender todo lo que el Señor ha creado y cómo funciona y todo. Tenemos luz, alguna fuente científica, datos científicos del sol, hermanos, pero en realidad la mente humana no logra comprender ese diseño inteligente, cómo Dios ha creado todo eso. Entonces, los misterios de la luz, dice, del sonido, del día, de la noche, porque Dios dejó las lumbreras, una para el día, otras para la noche. Todo eso, hermanos, los astros, dice, eran temas de estudio para los alumnos de la primera escuela de la tierra. Nuestros primeros padres estudiaron y él era el libro de texto. Es bastante interesante entonces adentrarnos a esto. Bueno, entonces a través de esto, hermanos, del estudio de esto que vamos a ver específicamente, ahora ya nos vamos a enfocar en el sol como un remedio natural. Es una figura también representativa que está, valga la redundancia, ilustrando a ese sol de justicia que es Cristo Jesús. El libro de San Juan, capítulo 8, versículo 12, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Una representación, hermanos, así como vamos a estudiar ese sol que alumbra, que llena toda la tierra. Dice Dios: yo soy esa luz, yo soy la luz del mundo. Y a cualquiera que ande con Él, dice, no va a andar en tinieblas, porque Él es la luz de la vida. Ahora, el libro de San Juan, capítulo 1 y versículo 4, dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Porque Él es luz, Él es la representación. Entonces, ahora leyendo, hermanos, una vez más el libro Hijos e Hijas de Dios, específicamente hablando de estos textos, Hijos e Hijas de Dios, en el capítulo Moramos en Cristo, la fuente de vida, dice: esto ilustra el hecho de que no podemos tener vida espiritual a menos que nos coloquemos bajo las haces del sol de justicia. Entonces, hermanos, no hay vida. Si salimos de esa luz que es Cristo Jesús, nos morimos. No hay vida, hermanos, si nos salimos del sol de justicia. Si dejamos, sigue diciendo el Espíritu de Profecía, una planta florida en un cuarto oscuro, ¿qué es lo que va a ocurrir? Sigue diciendo: pronto se marchitará y morirá. Hermanos, quite a una planta del sol y póngalo en un lugar oscuro. ¿Y qué es lo que va a suceder con la planta? Se va a comenzar a marchitar y después de algunos días se va a morir. Bueno, pues el Espíritu de Profecía, hablando de esto, dice: del mismo modo podemos poseer cierta cantidad de vida espiritual y perderla por morar en una atmósfera de dudas y obscuridad. Hermanos, está haciendo una representación aquí de lo que es vivir fuera de esa luz que es Cristo Jesús, que es el sol de justicia. La vida
está asociada con la luz. Escucha aquí, porque ahorita vamos a adentrarnos ya un tanto más, con datos ya un poquito más de fuentes científicas, por qué la luz del sol o el sol es tan necesario para nuestra existencia, pero estamos tocando primeramente la parte espiritual para poder comprender bien esta temática de acuerdo a la inspiración divina. Ahora, hijos e hijas de Dios, dice, la vida se asocia con la luz. Si no recibimos luz del sol de justicia, no podemos tener vida en él. Que estamos en oscuridad, estamos muertos. Pero esta luz se le ha proporcionado a cada alma y las tinieblas nos envuelven solamente cuando nos alejamos de ella. Igual que la planta. Póngala en lugar oscuro, se marchita y se muere. Un alma que se separa de Cristo se comienza a marchitar y se muere. Esa es la única manera, dice el Espíritu de Profecía, como la vida de esa persona puede estar en tinieblas y se puede morir. Así que en el mundo que nos rodea no puede existir, hermanos, la vida sin luz. Si el sol, escucha aquí, retirara sus rayos, perecería toda la vegetación y la vida animal. Por eso mencionaba anteriormente, hermanos, que muy poco hablamos del sol, ¿verdad? Siempre que hablamos de Reforma Pro Salud, nos hemos enfocado al 100, casi 100%, de un 90 a 100% solamente en la alimentación, pero no solamente ese principio de salud tenemos más principios de salud. Si el sol se retirara, hermanos, si retirara los rayos de este planeta, perecería toda la vegetación y perecería toda la vida animal, y el ser humano por consiguiente también moriría. No podríamos vivir sin el sol. Ahora, seguimos aquí con los datos del Espíritu de Profecía. Recibiréis poder 12 de octubre, ya andando un poquito más y adentrándose, porque habla mucho el Espíritu de Profecía en relación al sol. Dice, el sol que brilla en los cielos envía sus brillantes rayos en todas las direcciones. Tiene suficiente luz como para iluminar miles de mundos como el nuestro. Este es un dato, hermanos, que es la ciencia divina la que está hablando aquí. Nuestro sol, está hablando del sol que nosotros tenemos. Dice que tiene tanta luz, que su luz es tan suficiente como para poder iluminar miles, escucha aquí, hermanos, no solamente un mundo, sino miles de mundos como el nuestro. Este es un dato que solamente la ciencia divina lo está ofreciendo. Así es, dice aquí, con el sol de justicia. Sus brillantes rayos de salud y alegría son más que suficientes para salvar a nuestro pequeño mundo y eficaces para dar seguridad a cada mundo creado. Haciendo siempre, hermanos, una comparación de ese sol, el astro que nosotros tenemos, con el sol de justicia. Si ahora leemos de exaltar a Jesús, la fecha de febrero 25. Dice aquí, hay vida en la semilla, hay poder en el suelo, pero a menos que el poder infinito trabaje día y noche, la semilla no va a dar fruto. Dios ha colocado propiedades en la semilla, Dios ha colocado propiedades en el suelo, pero si Dios, hermanos, no estuviese allí la mano del Señor, dice ahí, entonces no importa lo que se pueda hacer, cualquier trabajo que se pueda hacer en la tierra, no va a haber fruto. Las lluvias deben refrescar los campos sedientos. El sol, aquí viene la función del sol, cuál es el propósito que todos sabemos, pero que aquí también lo describe el Espíritu de Profecía. Dice, el sol debe impartir calor, la electricidad debe llegar hasta la semilla enterrada. Solo el Creador puede llamar a existencia la vida que Él ha implantado. Todo en la naturaleza entra en juego. La semilla cumple una función, la tierra cumple una función, el sol está cumpliendo una función, pero solo el Creador puede llamar a existencia la vida que Él ha implantado. Por eso es que es muy importante, hermanos, cuando adentramos a estudiar la temática de la Reforma Pro Salud sin darle la honra a Dios primeramente, entonces estamos mal.
No podemos exaltar más la naturaleza y dejar de lado al Dios de la naturaleza. Toda semilla crece y toda planta se desarrolla por el poder de Dios. La maravillosa gracia es el capítulo, así se llama, hermanos, el capítulo es como el rocío, perdón porque había dado exaltada a Jesús, pero ese es el siguiente pensamiento que vamos a leer. El capítulo donde leímos es como el rocío, la lluvia y el rayo de sol, así se titula. Ahora sí vamos a exaltar a Jesús. Este pensamiento es muy lindo, dice: la planta y el niño crecen al recibir de la atmósfera circundante aquello que sostiene su vida. Y escucha aquí, hermanos, porque ya aquí comenzamos a adentrarnos a ese remedio natural que Dios ha dado, que son varios. ¿Cómo crece la planta y cómo se desarrolla un niño para que pueda desarrollarse todas sus facultades y pueda tener un desarrollo normal y armonioso? La planta y el niño crecen al recibir de la atmósfera circundante aquello que sostiene su vida. 2 puntos: el aire, el sol y el alimento. Interesante, hermano. Solamente necesita esas 3 cosas. Bueno, necesita mucho más, pero aquí está especificando nada más estas 3. El aire lo necesita, el sol y el alimento, para que la planta y el niño, estamos hablando del ser humano, pueda tener su crecimiento normal. Lo que estos dones de la naturaleza, dice, son para los animales y las plantas, llega a serlo Cristo para los que en Él confían. Hermanos, en todos estos textos que acabamos de leer, todos los textos desde que hemos iniciado, siempre hay una comparación entre ese sol físico, ese astro que tenemos en nuestro planeta, y Cristo como el sol de justicia, en todos. Así como necesitamos el sol para crecer, también necesitamos a Cristo en nuestra vida. Bueno, entonces, reflejemos a Jesús 11 de mayo. Aquí comienza ya un asunto que tiene que ver con nuestra salud. Dice el Espíritu de Profecía: la naturaleza es el médico de Dios. ¿Qué le parece? Entonces, ¿estamos enfermos o queremos prevenir enfermedades? Tenemos que recurrir a los médicos que Dios ha provisto. La naturaleza, pero interesante, hermanos, ¿dónde encontramos estos médicos que van a prevenir enfermedades o que van a atender nuestras enfermedades que ya están desarrolladas? ¿Dónde? Dice, la naturaleza es el médico de Dios. Y ahora comienza a enumerar a esos médicos, porque no solamente es un médico, tiene varios médicos. Dice, el aire puro, el alegre sol, las bellas flores y los grandes árboles, los vegetales, también son médicos los vegetales, los viñedos y el ejercicio al aire libre en medio de esas cosas maravillosas, dice el Espíritu de Profecía, escucha aquí, he aquí lo que comunica salud, he aquí el elixir de vida. Hermanos, este pensamiento lo deberíamos remarcar ahí, lo deberíamos subrayar ahí, porque la gran mayoría de nosotros estamos en busca de salud en todas las formas, físico, mental, espiritual. Reflejemos a Jesús es un pensamiento muy importante, hermanos, 11 de mayo, porque nos está indicando cuáles son esos médicos divinos. Y dice, y siempre que leemos el Espíritu de Profecía, hermanos, preguntamos o hacemos la pregunta, ¿creemos lo que el Espíritu de Profecía dice, hermano? ¿En realidad lo creemos? Dice allí, he aquí, ahí está lo que comunica salud. Hermanos, he allí está el elixir de vida. Y está citando, porque yo voy a recalcar más el asunto del sol, porque es la temática que vamos a tener, aunque ha mencionado algunos otros principios de salud. Pero dice allí, en relación al sol, dice, ahí está lo que comunica salud, ahí está el elixir de vida. Hermanos, ¿qué es un elixir? ¿Qué es un elixir? Porque reflejemos a Jesús, dice que el sol es un elixir de vida. Si usted va a un diccionario, la palabra elixir significa una medicina, dice, importante, que consigue ofrecer una solución para una dolencia grave o simplemente un medicamento que alivia inmediatamente un dolor y tiene un destacado efecto terapéutico. También dice es un elixir con un alto poder
curativo. Mira, hermanos, qué interesante la definición del diccionario. Es la palabra que está utilizando el espíritu de profecía. Al hablar del sol, dice, ahí está lo que comunica salud, y allí, dice, es un elixir de vida, esa es una medicina muy importante. Ahora, para los pseudocientíficos que tuvieron su apogeo entre los siglos 4 antes de Cristo y 17, en el siglo 17, la palabra elixir para ellos era una sustancia vital, mágica y maravillosa. Era como una pócima ahí que mezclaban y era como algo mágico, algo maravilloso. Nos quedamos con la primera definición, hermanos. El sol, dice, es como algo maravilloso, es una sustancia vital que lo necesito para la vida. Por eso dice ahí, es el elixir de vida. Hermanos, eso comunica salud, dice ahí. Y la palabra como lo expresa, dice allí, dice ahí está lo que comunica salud. ¿Por qué lo estamos recalcando, hermanos? Porque hay mucha enfermedad, pero ponga énfasis en esto, hermanos, porque no solamente la alimentación, hacer cambio de alimentación es muy importante, pero aquí el médico divino está diciendo, mire, tome en cuenta esto también porque la exposición al sol está comunicando salud y aquí hay un elixir de vida. Cuando Dios habla, hermanos, no solamente podemos tomar un componente para poder tener salud. ¿Qué pasa con los demás componentes entonces? ¿Qué pasa con los demás remedios de salud? ¿Qué pasa con los demás principios de salud que no le damos énfasis? Y si no le damos énfasis, esto lo hemos visto, hermanos, hemos hablado o se habla mucho en relación a la alimentación y hasta la fecha no sabemos cómo alimentarnos, no sabemos qué comer y hablamos mucho de comida, hablamos mucho de alimentos y no sabemos cómo comer. Ahora, ¿qué pasa con los demás principios que ni siquiera hablamos? Si esto que hablamos no sabemos, ahora imagínense de los que no hablamos, ¿cómo andamos? ¿Cómo estamos con los demás? Aquí se mencionó en el aire puro y muchas veces ni siquiera sabemos respirar, o está hablando del ejercicio y podríamos preguntar, ¿sí? ¿Hacemos ejercicio? Y esa es la pregunta aquí, hermanos, siempre en la Reforma Pro Salud, porque aquí tiene que ver con reformas, con hábitos, con cambios, con estilo de vida, pero si no lo estamos implementando en nuestra vida, entonces, ¿qué está pasando? Entonces, estamos hablando aquí de que el asunto del sol es algo muy importante. La luz solar, para ya adentrarnos en esto, hermanos, es prácticamente un conjunto de radiaciones que tienen, se miden por longitudes de ondas que son algunas visibles y otras no son visibles. El efecto se puede sentir en nuestra salud con igual o mayor intensidad, entonces podemos sentir mucho, poquito, puede estar a favor o puede ser en contra también. Estamos hablando del sol, la exposición al sol. Vamos a ver algunos inconvenientes que tiene. Tanto el sol como el agua constituyen fuentes que son indispensables para la vida. Es conocido como el astro rey, ¿no? Es el centro del sistema solar que se encuentra la Tierra. Y la función es la responsable de poder proveer luz, es la responsable de proveer calor y energía a los seres vivos. Es el medio, hermanos, que Dios utiliza para que sea como un motor de la existencia de vida aquí en el planeta. Por eso mencionábamos anteriormente, si el sol se retirara, hermanos, si Dios quitara el sol, entonces los animales morirían, la vegetación moriría y por ende el hombre también moriría, no podría subsistir. Por eso es que decimos que es un medio que Dios está utilizando para que sea como un motor de la existencia de vida en el planeta y que sea también a la vez el generador de los climas en otros planetas. Bueno, entonces, el sol, hermanos, emite 3 tipos de rayos. Es necesario mencionarlo porque pues vamos a hablar de la exposición al sol y tenemos que entender a qué tipo de rayos podemos exponernos y a cuáles no. Está emitiendo constantemente 3 tipos de rayos o radiaciones ultravioletas que llegan a la superficie de la Tierra y son conocidos como la UVA o UVA, UVB y la tercera radiación que sería la UVC. Los rayos solares, hermanos, son absorbidos por distintas capas de la atmósfera.
se sabe, tenemos distintas capas. Llegando a la Tierra, solamente la cantidad de radiación necesaria para que pueda facilitar la vida. Esto definitivamente sí, una ley natural, un orden natural que Dios ha establecido. Pero lamentablemente, en los últimos tiempos, la protección natural de la atmósfera que está protegiéndonos de esos rayos ultravioletas se ha reducido considerablemente. La disminución, deterioro de las capas naturales de la atmósfera nos deja cada vez más expuestos a una radiación que ya es superior a la que deberíamos estar soportando. Y desde luego esto afecta de forma directa a la piel, que es la principal barrera de protección que el organismo tiene. Entonces vamos a ver rapidito, hermanos, esas 3 clases de radiación ultravioleta. Y vamos a ver la primera, que es los rayos ultravioleta, UVA, son las iniciales, que son rayos de longitud de onda larga, que traspasan las capas de la atmósfera y que son filtrados cada vez en menor medida por la capa de ozono. Estos rayos UVA penetran en las capas profundas de la piel. Estos de los cuales estamos hablando va a penetrar rápidamente a la piel y va a activar la producción de melanina, y es la que llega a provocar ese bronceado. Entonces decimos, ya me quemó el sol, cambió la coloración de la piel, porque va a provocar un bronceado, va a provocar una pigmentación. Pero cuando esos rayos ultravioletas penetran en la piel, también puede destruir el colágeno que le está dando elasticidad a la piel, y también puede provocar envejecimiento prematuro, también puede ocasionar manchas en la piel y también puede ocasionar lesiones precancerosas. Hermanos, cuando estamos estudiando el asunto del sol, mire, esto no era diseñado así por Dios, pero alguna razón ha ocurrido que estamos destruyendo ya la atmósfera ha quedado dañada, y ahora esos rayos ultravioleta pueden penetrar y pueden provocar todo esto que acabamos de mencionar, incluyendo las lesiones precancerosas. Los rayos ultravioleta no son bloqueados por las nubes, hermanos. A veces puede estar el día nublado, y escucha aquí, porque podemos bien no tener sol y puede haber nubes, pero los rayos ultravioleta no son bloqueados por las nubes y nos van a acompañar durante todo el día, casi un 99%. Los rayos ultravioleta envejecen las células de la piel y pueden dañar el ADN de nuestras células. Estos rayos están asociados al daño de la piel a largo plazo. Aquí estábamos mencionando el envejecimiento, entonces vienen las arrugas prematuras, podríamos decir, pero también se considera que estos rayos desempeñan un papel en algunos tipos de cánceres. La mayoría, hermanos, de esas camas bronceadoras a que muchas personas van porque les gusta cambiar la tonalidad de su piel, estar con una piel más bronceada, esas camas que son camas bronceadoras van a emitir grandes cantidades de rayos UVA, que es ultravioleta, que según se ha descubierto aumentan el riesgo de cáncer de piel. Así que ese es un tipo de rayo ultravioleta. Y ahora vamos a ver el rayo que es UVB por sus siglas. Y estos rayos, que son de longitud de onda media, son considerados, hermanos, como los más peligrosos para el organismo, porque van a traspasar las primeras capas de la atmósfera y son medianamente bloqueadas por las nubes y por la capa de ozono. Así que cuando hablamos de la exposición al sol, porque estamos hablando de que Dios creó, que es un remedio, que es un medio, que tenemos que exponernos al sol, pero tenemos que considerar todo esto primeramente. Así que exponernos a este tipo de rayos, hermanos, es peligroso. Entonces, el horario de mayor intensidad de los rayos de estos UVB es entre las 10 horas y las 16 horas, así que después de esos horarios es bueno exponerse. Estamos hablando 4 de la tarde, después de las 4, o puede ser antes de las 10, o algunos mencionan antes de las 9, es bueno exponerse, no cuando están estos rayos. Bueno, tienen un poco más
de energía que los rayos anteriores que acabamos de ver, y estos rayos también pueden dañar directamente el ADN de las células de la piel y también causan quemaduras del sol. Se cree que causan la mayoría de los cánceres de piel también. Entonces, el último, que dijimos que eran 3 clasificaciones, que son los rayos UVC, son rayos de longitud de onda corta, son sumamente agresivos también, pero no llegan a traspasar las primeras capas atmosféricas de la Tierra porque son absorbidos y retenidos allí, y no llegan precisamente por el oxígeno y el ozono de la atmósfera. Estos son agresivos, pero no llegan a traspasar. Entonces, hermanos, hablando un poquito de un dato que presenta el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, ha relacionado la mayor exposición a radiación solar y los rayos ultravioleta con el aumento de varios tipos de carcinomas, de cánceres. Por lo tanto, el aumento del cáncer de piel y específicamente de su expresión más maligna, cuando hablamos de cáncer de piel, el que es el melanoma, es un problema de salud que va en aumento. Ahora, el hecho de presentar, hermanos, esto, y porque no es nada novedoso para nosotros que esos rayos están causando muchos cánceres de piel, también nos ha llevado a otro asunto de poder prevenir y de poder evitar esos rayos solares. Estamos yéndonos al otro lado ahora. Medios de comunicación que están alertando y campañas publicitarias a que hagamos una protección de esos rayos, que no nos expongamos, que utilicemos cremas de alto índice de protección. Y, hermanos, esto ha causado de que nos olvidemos un tanto del sol. A eso vamos, de que todo eso que se ha mencionado de los cánceres nos ha hecho a que nos alejemos de todo eso. Sin embargo, la exposición al sol es necesaria, hermanos, y para que se pueda producir la activación de la vitamina D. Y en la actualidad se han descubierto múltiples funciones, hermanos, que antes se creía solamente que la vitamina D era buena solamente para poder mantener los huesos, para poder mantener dientes, pero de acuerdo a muchos estudios, ahora se ha revelado o se ha visto que la vitamina D tiene un papel que es multifacético, que es muy abarcante en el cuerpo humano para que pueda tener buena salud. Y la deficiencia, hermanos, de la vitamina D aparece, si lo mencionamos en términos de porcentajes, muy elevados, muy deficiente en vitamina D. Estamos hablando a nivel mundial. Prácticamente, hermanos, el estudio de esta temática que nosotros vamos a tener en relación a la exposición al sol como un remedio natural está muy relacionado con la vitamina D, Pero vamos a ver un poquito de estadísticas primeramente. Estamos hablando de la prevalencia mundial de deficiencia de vitamina D. ¿Escuchó eso? Prevalencia mundial, estamos hablando a nivel mundial de una deficiencia de vitamina D. Se estima que la prevalencia del déficit está alcanzando hasta el 50% de adultos jóvenes y niños que aparentemente están normales, pero hay un déficit, hermanos, la mitad, 50%. Estamos hablando a nivel mundial con un déficit de vitamina D. Y si hablamos de los adultos, están los porcentajes que van desde el 25%, que es el mínimo, hasta el 57% de adultos en Estados Unidos, siendo el porcentaje más elevado en adultos mayores. Una vez más, adultos, jóvenes, adultos y niños están 50%. Si se habla de los adultos mayores, está mínimo 25 y 57% el más alto. Pero el de los adultos mayores, estamos hablando ya de los más ancianos, de la tercera edad, el porcentaje es mucho más elevado en el déficit de vitamina D. Según estos parámetros, en los Estados Unidos, algunas personas sufren de deficiencia de vitamina D
y casi ninguno registra niveles demasiado altos. No hay toxicidad, aunque vamos a hablar un poquito de toxicidad más adelante a manera de información, pero mayormente, hermanos, estamos hablando de deficiencias. Y esto ocurre así siempre que hablamos de los principios de salud. Hermanos, cuando hablamos del agua, la gente no toma agua, la gente le gusta tomar café, le gusta tomar leche, le gusta tomar sodas, le gusta tomar jugos, pero tomar agua, la gente no toma agua. Hay una deficiencia, hermanos, de eso, no tomamos agua. Cuando se habla del descanso, las estadísticas científicas, hermanos, están mostrando, dice que estamos en un déficit de sueño a nivel mundial, porque estamos hablando de los principios de salud, hermanos, y ahora encontramos con este asunto del sol, y para poder tener la vitamina D, para que la vitamina D se pueda sintetizar en el organismo, usted necesita exponerse al sol. Ya vamos a hablar de las fuentes de vitamina D, pero la principal que nos estamos adelantando es la exposición al sol. Sin embargo, nos encontramos con que a nivel mundial hay un déficit de vitamina D. Quiere decir que muy poco nos estamos exponiendo al sol, no estamos teniendo la fuente de donde podemos obtener esto. Así que el espíritu de profecía, hermanos, es claro cuando Dios habla y dice que hay una indiferencia, hermanos, ante estos principios de salud. Y aún dice, entre los que conocemos estos principios, son pocos, dice, los que están practicando estos principios de salud. Por eso es de que en la actualidad la condición de salud del mundo, a nivel mundial estamos hablando, se encuentra así, porque estamos despreciando ese elixir de vida, estamos despreciando lo que Dios decía, he aquí lo que trae salud, ¿verdad? Despreciamos esos principios de salud. Voy a dar algunos otros datos más. Una revista española de salud pública publicó un estudio donde, tras estudiar más de 1.200 pacientes, encontraron una deficiencia de vitamina D del 50% en la población general y del 59% en mujeres embarazadas, a pesar de haber sido hecho el estudio durante el verano. Imagínense que es una época de mayor exposición solar. ¿Cuándo se realizó el estudio? En el verano, es decir, cuando había sol. Y el resultado fue, otra vez, la mitad. Estamos hablando del 50-59%. Resultados más acentuados, dice, se encontraron al estudiar a un grupo de atletas irlandeses, donde se describió un déficit del 74% de vitamina al finalizar el invierno, en comparación con el 35% al principio del mismo. Cuando iban finalizando el invierno, el déficit de esta vitamina, hermanos, era mayor todavía. Entonces quiere decir que si en el verano ya hay un déficit, ahora imagínense en los tiempos cuando no tenemos los rayos del sol. Ahora, en la revista americana de nutrición clínica, otro artículo dice, alertó sobre el carácter pandémico, o estamos hablando ya de una pandemia. Recuerde que la Biblia, hermanos, habla de esto en el libro de Mateo. Son profecías que se iban a cumplir, que por cierto ya tuvimos una temática en relación a esto, cuando estuvimos hablando precisamente de las enfermedades que iban a venir de carácter pandémico, hermanos, aquí al mundo, por haber olvidado los principios de salud. Ahora, esta revista de nutrición clínica dice, alertó sobre el carácter pandémico, que es la expansión de una enfermedad a lo largo de una área geográficamente muy extensa, estamos hablando todo a nivel mundial, de la deficiencia de esta vitamina, siendo atribuido dicho déficit a la pérdida de la exposición al sol, escucha aquí, como mayor fuente de vitamina D. Por eso, una vez más recalcamos, hermanos, cuando hablamos de la reforma en pro de la salud, no solamente hacemos énfasis en el hecho de tener una buena alimentación, combinación de alimentos, una ingesta adecuada, con todos los principios que incumbe en el régimen alimenticio, pero el hecho de no exponernos, hermanos,
al sol, a los rayos del sol, va a crear una deficiencia de vitamina D y entonces usted va a tener consecuencias sobre su salud física, porque más adelante vamos a estar estudiando cuáles son las consecuencias, qué ocurre cuando hay una deficiencia de vitamina D. Entonces, para paliar o para disminuir esa deficiencia que ya se está provocando, y seguimos aquí en el dato de la revista de la nutrición clínica, ¿qué es lo que se está haciendo para poder paliar esa deficiencia que se está viendo por una poca exposición al sol? Bueno, pues ahora varios alimentos están siendo fortificados con vitamina D. Entonces, no vamos a alcanzar porque no nos exponemos al sol, entonces se está viendo cómo poder suplir esa necesidad y todo lo que se está haciendo es fortificar alimentos con vitamina D. Pero aquí, hermanos, necesitamos entonces ya adentrarnos un poquito a estudiar sobre la vitamina D y nos vamos a encontrar con muchas de las características muy relacionados, hermanos, con la vitamina D. Vamos a hablar sobre las fuentes, sobre las deficiencias, sobre si hay toxicidad o no. Y vamos a adentrarnos un poquito entonces y con eso vamos a ir concluyendo la temática. Nos adentramos, pero no lo vamos a terminar todo. La vitamina D pertenece al grupo de las vitaminas liposolubles, así se le conoce porque es soluble en lípidos o soluble en grasa. Así como hay vitaminas que son solubles en agua, son hidrosolubles, también hay vitaminas que son liposolubles, que se van a tener su solubilidad en presencia de grasa. La vitamina D es una de ellas. Se encuentra en distintos alimentos en forma de precursores, pero también puede ser producido por el organismo luego que se fue expuesto a los rayos ultravioletas emitidos por el sol. Los precursores, cuando hablamos de un precursor, son sustancias que al ser metabolizadas o procesadas por el organismo se van a convertir en vitaminas. Ahora, los alimentos, hermanos, tienen distintos precursores. Como yo quizás tenga que nombrar algunos nombres que son medio raros, pero después quizás no sean muy importantes, pero lo tenemos que mencionar. Son un precursor como es el 7-dihidrocolesterol, que es de origen animal, también conocido, y esto se le va a hacer un poquito quizá más familiar, como la provitamina D3. Pero también está el ergosterol, que es conocido como la provitamina D2, que es de origen vegetal, y ambos necesitan de la radiación solar para que se puedan convertir en vitamina D activa. Perdón. Mira, hermanos, esto es lo interesante. Decía la revista de nutrición clínica que hay una deficiencia de vitamina D y se dieron cuenta que es porque no se están exponiendo al sol. Entonces, como no se están exponiendo al sol, ahora lo que se está haciendo es fortalecer ciertos alimentos con vitamina D. Usted puede encontrar productos que va a decir fortalecido con vitamina D o enriquecido con vitamina D. Pero ya sea que usted lo obtenga de los alimentos, hermanos, usted va a necesitar exponerse a los rayos del sol para que esa provitamina se convierta en una vitamina D que esté activa, que sea funcional, que pueda cumplir la función dentro del organismo. La luz solar es una fuente importante de vitamina D porque los rayos ultravioleta van a dar inicio a que se sintetice la vitamina D en la piel. Allí es donde ocurre, hermanos. Cada vez que nosotros nos exponemos, esto es lo maravilloso. Por alguna razón, hermanos, Dios lo diseñó de esa manera. Usted necesita exponerse a los rayos del sol para que la vitamina D se pueda sintetizar en la piel. Entonces, cuando ese rayo del sol se estimula el hidrocolesterol, que dijimos que es el D3, se va a convertir en colecalciferol, y cuando esos rayos del sol llegan al ergosterol, se van a convertir en el ergocolesterol, que es la provitamina D2. Necesitan, hermanos,
otra transformación, porque todavía es una provitamina, pero necesitan otra transformación para poder convertirse en una forma más activa de la vitamina D para que pueda utilizarlo su organismo. Y esa transformación se va a dar en 2 pasos. La número 1 se va a hacer en el hígado. Mire, ¿dónde comienza la síntesis, hermanos? Es interesante poder comprender eso. Cuando el rayo del sol llega a su piel, la piel es el medio. Pero cuando tenemos ya estas provitaminas en nuestro organismo, ahora para que pueda hacerse activo, todavía no es activo, pero necesitamos que esa vitamina D pueda ser activo en mi organismo, necesita de dos pasos. La primera lo va a realizar en el hígado, donde se forma otra, vamos a tener que mencionar otro nombre un poco raro, conocido como 25 hidroxivitamina D, que también es conocida como calcidiol. Ese 25, hermanos, hidroxivitamina D, es la principal forma de vitamina D en la circulación. Es decir, cuando ya llega al torrente sanguíneo, llega en forma de hidroxivitamina D, 25. Ahora, cuando llegó al hígado, hermanos, después, posteriormente va a llegar al riñón, donde se va a transformar allí y va a llegar a convertirse en el producto más activo o potente de la vitamina D, y ahora sí va a facilitar la absorción intestinal de calcio, de fósforo, para poder fortalecer ese hueso. El tiempo que tarda la síntesis de la vitamina D por medio de la luz depende de varios factores. Va a depender del grado de exposición a la luz solar, cuánto tiempo estuvo usted expuesto al sol. Va a depender de la edad también. Hermanos, escucha aquí, porque después vamos a leer la cita del Espíritu de Profecía. ¿Quiénes son los que necesitan más esta exposición? El Espíritu de Profecía ya lo dijo, hermanos, pero esto lo que estamos mencionando aquí son estudios. Bueno, ¿cuánto tiempo toma para que se sintetice la vitamina D? Pues va a depender de cuánto tiempo usted estuvo expuesto al sol, va a depender de la edad que tiene la persona. Las personas mayores van a tardar más, va a depender también hasta de dónde vive, hasta en eso, hermanos, tenemos luz de dónde vivir y de dónde es el mejor lugar para vivir. Va a depender también de la tonalidad de la piel. Quiere decir que entre más oscura tenemos nuestra piel, más tiempo de sol vamos a requerir. Otros factores que van a limitar la exposición a la luz solar son las condiciones meteorológicas, desde luego, o geográficas. Va a depender también de la polución atmosférica, o también depende hasta de la vestimenta que traemos puesto. Bueno, pues que traemos, que estamos usando. Bueno, entonces, resumimos aquí este asunto, hermanos, cómo se sintetiza la vitamina D. Bueno, llegan los rayos solares a la piel, se forma la vitamina D3. En el hígado, la vitamina D3 se va a transformar en calcidiol, que es la forma biológicamente activa de vitamina D, y en el riñón es convertida en calcitrol, que esa forma de vitamina D viene a ser esencial en el crecimiento celular natural, y entonces el funcionamiento del sistema nervioso, de músculo, sistema inmunológico, en fin, empieza ya allí el trabajo de la vitamina D. ¿Cuál es la dosis diaria recomendada de vitamina D? Ya solamente vamos a ver 2 puntos más. Estamos ahorita en las recomendaciones de vitamina D. Si hablamos de un nivel óptimo en medidas de nanogramos, hermanos, estamos hablando de que, y esto depende de muchas fuentes, el mínimo algunos lo manejan como 20 y el máximo sería 70. Algunos manejan el óptimo entre 30, 70. Es el óptimo, nanogramos, así tiene la medición de la vitamina D. Nanogramos por mililitro de sangre. Menor de 50, algunos ya lo consideran como un déficit. Cuando hablamos de excesivo, estamos hablando de mayores de 100 nanogramos por mililitro de sangre.
Bueno, si hablamos de otras medidas, como es la unidad internacional, la dosis diaria recomendada para niños y adultos es de 600 unidades internacionales. Estamos manejando esas dos medidas, o bien puede aparecer como nanogramos por mililitro de sangre, o puede aparecer también como unidad internacional. Si es niños y adultos, es de 600 unidades internacionales. Para la gente mayor, estamos hablando ya por encima de 70 años, la dosis recomendada es de 800 unidades internacionales. Y cuando hablamos de un riesgo de toxicidad por vitamina D, es cuando una persona está consumiendo más de 10.000 a 40.000 unidades por día, unidad internacional por día. Sin embargo, esos niveles varían de persona a persona. Y la toxicidad, hermanos, a veces se mencionan en algunas fuentes de información que para una bien puede ser tóxica, mientras para otra puede estar en esos rangos que son de toxicidad y no ocurre nada. Pero en realidad la toxicidad es rara la toxicidad. Pero si hubiese alguna ingesta excesiva de vitamina D, que también es conocida como hipervitaminosis D, si en caso hubiera, pues vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Ya mencionamos que la vitamina D es una vitamina que es soluble en grasa, ¿verdad? Está sintetizada cuando se expone uno al sol. Y aunque es esencial para el cuerpo, puede causar problemas si llegara a haber una sobredosis. Pero ya mencionamos que es raro. El requerimiento diario es bajo, ya lo vimos. Y una vez que el cuerpo produzca la vitamina D, el proceso de fabricación se detiene, porque hermano, esto es lo maravilloso. Como tiene mucho que ver con la exposición al sol, cuando se ha producido o se ha sintetizado la vitamina D, la ley natural dice, para la producción, para la fabricación, se detiene. Una persona requiere solamente unos 15 a 20 minutitos de exposición al sol, por lo menos 3 veces a la semana para poder fabricar la cantidad necesaria de vitamina D. Sin embargo, cuando se consumen los suplementos de vitamina D, que es otro asunto, una cosa es exponernos al sol, y la ley natural dice que cuando se sintetiza, la fabricación se detiene. No ocurre lo mismo cuando se consumen suplementos de vitamina D, porque no existe ese mecanismo de parada automática, no, para evitar esa sobredosis de vitamina. Los niveles de calciferol se aumentan en la sangre, causando así la toxicidad. Es más probable que haya una intoxicación cuando hay suplementos, a que cuando usted se exponga por mucho tiempo al sol, pero que también tiene sus detalles para poderse exponer al sol, como ya lo vimos al inicio. Entonces, la sobredosis de vitamina D puede llevar a una condición potencialmente peligrosa si es que hubiese el caso. Bueno, entonces, ya mencionamos que si es por exposición al sol, no va a pasar mayor cosa. Bueno, estamos viendo aquí qué datos podemos compartir con ustedes. Entonces vamos a pasar a este punto y ya vamos a ir cerrando con esos. A ver algunos de los síntomas que se pueden presentar cuando hay una sobredosis de vitamina D, que no precisamente lo causa la vitamina D, sino porque se elevan los niveles de calcio y fosfato en la sangre. Eso es meramente lo que puede causar la intoxicación, no por la vitamina D, sino porque comienzan a elevarse también el calcio y el fósforo en la sangre. Ustedes saben, hermanos, de que la vitamina D se necesita para poder mantener nivelados el calcio y el fósforo en la sangre, que se requiere para poder tener huesos y dientes sanos. Ayuda para que se pueda absorber el calcio y pueda mantener los huesos y los dientes en su estado normal. Bueno, entonces los síntomas más comunes serían la calcificación, las cantidades anormales
estamos hablando de calcio y de fosfato que se depositan comienzan a depositarse en los tejidos blandos. Estamos hablando de la piel, estamos hablando del riñón, estamos hablando del corazón y los pulmones. Cuando se comienzan a hacer esos depósitos de calcio, entonces va a venir a dar un mal funcionamiento de estos órganos donde se depositaron. La calcificación de mama, hermanos, es un tipo común de calcificación y esa calcificación mamaria es mayormente benigna. Sin embargo, a veces puede ser un signo precoz de cáncer de mama. Por eso es de que se evita, ¿verdad?, de que haya una calcificación de esto. Las piedras también, piedras urinarias, cuando las masas minerales duras se alojan en la región del tracto urinario, entonces se le llama cálculos urinarios, lo que esas piedras es otro nombre como el que le mencionamos, son formadas allí en los riñones, se van a trasladar a las vías urinarias. Y entonces la persona, hermanos, los que han experimentado esto, piedras o cálculos, es un dolor muy grande y bueno, tiene que llegar a recurrir a la cirugía si es que no se eliminan por otra forma. Síntomas nerviosos puede ser otra consecuencia de esa sobredosis. Puede incluir sensaciones particulares como entumecimiento, dolor, problemas de reflejos, pérdida del gusto, pérdida de audición, sensibilidad a la temperatura, sensación de hormigueo, ardor, picor, en fin. Pueden venir también síntomas musculares, debilidad muscular, pérdida de control muscular o dolor muscular, calambre, rigidez. Interesante, hermanos, una sobredosis de vitamina D, no precisamente por la D, sino porque aumenta el fósforo y el calcio en el cuerpo. Esto es lo que puede traer síntomas musculares. Síntomas óseos también, demasiado calcio en la sangre, va a llevar a más calcificación de los huesos. Y entonces comienza a doler el hueso y puede haber pérdida ósea también. Así como una deficiencia de calcio, también los excesos, hermanos. Por eso aquí en la Reforma se maneja el asunto de la temperancia. Demasiada vitamina D puede hacer que los intestinos también comiencen a absorber demasiado calcio, lo que va a dar lugar a lo que se le conoce como hipercalcemia, aumento de los niveles de calcio en sangre. Va a traer como consecuencia diversos síntomas como náuseas, vómitos, alteraciones mentales, confusión, pérdida del apetito, pérdida de peso, constipación o estreñimiento y, en fin, hermanos, si una mujer embarazada tuviese una sobredosis de vitamina D, puede resultar en un retardo mental o físico en los bebés. Así que nos guardamos de todo eso. Vamos a terminar con esta parte, hermanos, que vamos a ver las fuentes principales de vitamina D y con eso vamos a ir terminando la temática, pero posteriormente vamos a estar hablando de los beneficios, porque es muy interesante, hermanos, cómo muchas de las enfermedades que hoy en día se ven, muchos de los pacientes es porque tienen una deficiencia de vitamina D. Así que vamos a ver cuáles son las fuentes de vitamina D. Existen 3 formas de obtener la vitamina D. La principal, la exposición a los rayos del sol, la luz solar. Cuando decimos la principal, estamos hablando que el 90%, hermanos, de la fuente de vitamina D es a través de la exposición a los rayos solares, 90%. Y el otro 10%, ¿de dónde proviene? De alimentos y de suplementos. ¿Cuál es la principal fuente de vitamina D? Hermanos, la exposición a la luz solar. Es la forma como se sintetiza la vitamina D. Pero el otro 10% corresponde a alimentos y suplementos. Entonces, ya dijimos, la luz solar tiene que haber contacto directo con la piel. ¿Cuánto tiempo necesitamos? De unos 5 a 15 minutos de exposición antes de las 9 de la mañana o después de las 4 de la tarde. Pero en ausencia estamos hablando sin protección solar, porque si colocamos protección solar, hermanos, entonces no se pueden absorber bien los rayos para poder sintetizar la vitamina D. Bueno, entonces, ¿qué más?
A veces, dependiendo de la intensidad de los rayos, podría ser menos de 5 minutos, podría ser suficiente, hermanos, para que podamos sintetizar y poder obtener la cantidad necesaria de vitamina D. Así que esa es la primera fuente. Número 2, entonces, sería el 10%, estamos hablando de alimentos. Y aquí nos vamos a encontrar con un problema, hermanos, porque la vitamina D, su principal fuente viene de productos de origen animal. Digo, viene un problema porque promovemos una alimentación vegetariana estricta, donde se excluyen los productos de origen animal, pero cuando hablamos de alimentos estamos hablando de que se han agregado o algunos alimentos ya lo contienen, no propiamente porque lo tengan, sino porque consumen o están expuestos también a los rayos del sol, los animales. Entonces, básicamente, con mayor contenido de vitamina D en forma de la vitamina D3 están los peces, como es el salmón, el atún, las sardinas, el bacalao, la leche, el queso, la margarina, la yema de huevo. Estamos hablando, hermanos, todos los productos de origen animal contienen vitamina D en la forma de D3, que es el colecarciferol. Entonces, cuando hablamos de la vitamina D en el mundo vegetal, hermanos, se ha visto que también los champiñones en el mundo vegetal son los únicos que contienen la vitamina D en forma de vitamina D2, que es el ergocalciferol. Y precisamente esos champiñones lo llegan a tener, o los champiñones o los hongos, como se le conoce también, pueden contener vitamina D porque aquellos que han sido o que han recibido los rayos ultravioleta. Ahora, con el asunto de los champiñones o de los hongos, hermanos, tenemos que hacer un paréntesis aquí también. Y yo les mencionaba, con esto ya vamos a ir terminando. Porque de acuerdo a la alimentación que se promueve en el libro de Génesis, capítulo 1 y versículo 29, prácticamente dice la Biblia que todos los alimentos en los cuales hay, vamos a darle lectura mejor para que no erremos en el versículo. A ver, vamos a ver, Génesis 1:29, donde nos habla sobre la alimentación que Dios nos ha dado, donde dice que Dios nos ha dado toda planta. Ok, un momentito, aquí vamos a buscarlo. Génesis 1:29 dice: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, ser os ha para comer. Es decir, todo lo que nace de una semilla, hermanos, debería estar en el plan de nuestra alimentación. Pero aquí nos vamos a encontrar con un problema con los hongos y los champiñones, porque prácticamente, y aquí hacemos un paréntesis, hermanos, porque los hongos y los champiñones no han salido de una semilla, no cumple el parámetro de Génesis 1:29. Entonces, prácticamente, hermanos, lo único que nos quedaría, y bueno, voy a hablar un poquito de los hongos, porque los hongos son seres vivos que no tienen clorofila. Los hongos en sí pertenecen al reino fungi. Si usted busca un poco de información sobre los hongos, sobre los champiñones, son un reino distinto al de las plantas y de los animales. Los hongos prácticamente son los que descomponen la materia muerta de plantas y de animales en muchos ecosistemas. Estamos hablando de un hongo. Cuando usted escucha la palabra hongo, ¿qué se imagina? Son de gran utilidad en la naturaleza, Dios los ha creado, debido a que se desintegran sustancias que son orgánicas de modo
que están preparando el medio para otros organismos como son las plantas, otros tipos de plantas que son autótrofas. Los heterótrofos son plantas que sin clorofila, que se alimentan por absorción. A esta clase de heterótrofos, hermanos, pertenecen los hongos. No entran dentro de la clasificación de alimentos que Dios nos dio en Génesis 1:29, porque no nace de una semilla. Entonces, al no poseer clorofila, los hongos siguen una estrategia alimentaria muy simple, que es pudren las cosas y absorben los productos resultantes de la descomposición. Hay muchas variedades de hongos comestibles y se podrían catalogar entre los de recolección. Hay otros en bosques y prados, hay otros que son de cultivo en recintos especiales. Hay hongos diversos en todas las regiones del mundo, pero el más conocido es lleva el nombre de champiñón de París. Así se llaman esos honguitos, hermanos, los blancos que generalmente uno se consume, pero que entramos aquí en este asunto, hermanos, de que una de los alimentos en el mundo vegetal, el único que podemos decir que lo contiene son los champiñones, pero que no cumple o no entra prácticamente en la clasificación de la alimentación que Dios nos dio, porque no nace de una semilla. Así que, hermanos, cuando hablamos de la vitamina D, nos resta entonces, o recurrimos a ese tipo de alimentos, o vamos a los alimentos que son fortificados, que son procesados, o a los productos de origen animal. Y están los suplementos también, pero los suplementos, si son de origen animal, pues van a ser obtenidos valga la redundancia, de animales, pero si hablamos de fuente vegetal, estamos hablando que los sacan exclusivamente de los champiñones. Así de que, hermanos, nos queda una vía, y la vía sería poder exponernos a esos rayos del sol, a esos rayos solares. Vamos a ir terminando aquí con este pensamiento. Terminamos con este pensamiento del espíritu de profecía que se encuentra, déjenme ver, en el libro Testimonios Selectos, yo creo que tengo mal aquí la cita, pero vamos a leer este pensamiento que está en Cada Día con Dios, la fecha del 12 de abril, porque la otra cita creo que la tengo un poquito más, estoy confundida con eso. Bueno, Cada Día con Dios, la fecha del 12 de abril, dice el espíritu de profecía, y con esto vamos a terminar. Si deseáis que vuestros hogares sean agradables y acogedores, iluminadlos con aire y sol. Quitad las pesadas cortinas, abrid las ventanas y las celosías, y disfrutad de la rica luz del sol. Aún a costa del color de las alfombras. Los preciosos rayos del sol pueden descolorar vuestras alfombras, pero darán un color saludable a las mejillas de vuestros hijos. Si tenéis la presencia de Dios y poseéis corazones fervientes y amantes, un hogar humilde, iluminado por el aire y el sol, y alegrado por una hospitalidad sin egoísmo, será para vuestra familia y para el cansado viajero un cielo en la tierra. Hermanos, quedémonos con este consejo de parte de Dios. Un hogar, dice que pueda ser agradable, un hogar que pueda ser acogedor, debería estar iluminado con aire y debería estar iluminado con el sol. Así dice, abrid las ventanas, abrid las celosías y disfrutad de la rica luz del sol, porque el espíritu de profecía decía, hermanos, como lo leímos al inicio, he aquí el elixir, he aquí lo que trae salud al ser humano. Que el Señor nos bendiga. Vamos a hacer una oración y de esta manera vamos a concluir la temática de esta hora. Querido Padre, que moras en las alturas de los cielos, agradecemos, Señor, porque en tu bondad, en tu misericordia, presentas un plan de salud que es tan completo, que es tan definido, Señor, que lo has hecho pensando para que nosotros podamos tener salud, y en caso de haber perdido la salud,
el mejor plan para poder recuperarlo. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes para poder obedecerte y colocarnos en el lugar donde tú puedes derramar las bendiciones a aquellos que realmente lo necesitamos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Adelante, hermanita Brenda.